Vamos a esto que ya les habíamos contado al partir: suspender clases, cancelar eventos masivos y también poder prohibir el ingreso a Chile de posibles contagiados. Son algunas de las medidas con las que cuenta la alerta sanitaria que ya entró en vigencia este sábado a raíz del coronavirus en nuestro país. Bueno, tomamos contacto de inmediato con la ministra subrogante de Salud, Paula Daza, para que nos explique bien en qué consiste una alerta sanitaria en la práctica. Ministra, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿En qué cambia para todos, para los ciudadanos, que la autoridad decrete una alerta sanitaria por el coronavirus? Bueno, buenos días, Carla, buenos días, Gonzalo. Esta alerta sanitaria que se ha decretado por parte del Ministerio de Salud, es importante decir que lo que queremos hacer es que en Chile no tenemos ningún caso de coronavirus y se ha decretado para que el Ministerio de Salud tenga todas las atribuciones antes que llegue un caso. ¿Por qué? Para que en caso de cualquier escenario que tengamos en nuestro país, como lo hemos visto en otras partes, estemos absolutamente bien preparados. Estemos preparados, primero que nada, para hacer el diagnóstico precoz, oportunamente. Por eso hemos fortalecido los puertos de entrada. Hay una encuesta que se hace para saber si alguna persona puede venir con el coronavirus. También hemos fortalecido la vigilancia epidemiológica a nivel de la red de salud. Y por supuesto que esta alerta sanitaria debe dar atribuciones al Ministerio de Salud en varios aspectos. Primero que nada, poder aumentar el recurso humano, las compras directas, pero también pedir la colaboración a otros entes del Estado. Estamos hablando de las Fuerzas Armadas, estamos hablando de educación, estamos hablando también de la PDI y por supuesto que Cancillería. Ministra, quisiera partir, para ir desmenuzando en el fondo cada una de estas medidas, con la prevención, con lo que se está haciendo en los aeropuertos. Usted dice se aplica una encuesta y que es importante también la detección temprana de este virus. ¿En qué momento se puede pesquisar el virus? ¿Una persona puede venir asintomática, por ejemplo, y de todas maneras poder captar que viene contagiada? ¿O realmente eso se sabe cuando las personas vienen, no sé, con fiebre, con los síntomas, con algo más evidente? Hoy día tenemos mucho más información del coronavirus y sabemos que han habido casos que no tienen síntomas y están presentando el coronavirus. Hoy día hay algunos estudios que han salido últimamente que solamente la mitad de los pacientes presentan fiebre, por ejemplo. La otra mitad algunos de ellos no presentan síntomas y algunos presentan síntomas respiratorios. Es por eso que es tan importante esta encuesta que se hace en la ventanilla de la PDI. Se le dice a las personas que vienen de los países donde hay brote que den toda la información. Por supuesto que toda su información personal, también si han tenido sintomatología, si han estado en contacto con personas que tienen coronavirus, si han estado en lugares donde posiblemente podría haber coronavirus, y en ese sentido esa persona, si califica como un caso sospechoso, se aísla. ¿Ministra? Un médico, ¿sí? No, es que lo que no entiendo es qué ocurre con las personas asintomáticas, porque evidentemente si alguien viene de un destino, no sé, ya viene de Wuhan, de China, o ha estado con alguien que sí tuvo la enfermedad, es más fácil de pesquisar. Pero ¿qué pasa si alguien está desarrollando el coronavirus, pero llegara a Chile asintomático? ¿Eso se puede pesquisar o no hay forma de hacerlo? Se puede pesquisar con la encuesta, o sea, frente a una persona que tiene... Hoy día, ¿qué es lo que sabemos hoy día? Que el gran brote está concentrado en China. De los más de 40.000 casos que ya se han diagnosticado, prácticamente el 98% están concentrados en China. Entonces, si una persona viene de China, ha estado los últimos 14 días en China, esa persona se toma, no se califica como un caso sospechoso, pero sí se le toman los antecedentes, se examina por el personal médico y si es necesario aislarla y definirla como un caso sospechoso, es aisla. Entonces, más que la fiebre y la sintomatología, hoy día nos preocupan los antecedentes porque sabemos que de esa manera podemos pesquisar a aquellas personas que vengan a nuestro país. No podemos descartar que el brote puede llegar a Chile, que puede llegar una persona con el coronavirus. Eso es imposible descartarlo sabemos, Chile es un país globalizado, las personas viajan, hay libre posibilidad de viajar, pero sin embargo lo que tenemos que prevenir y controlar es que si llega una persona con coronavirus, la detectemos oportunamente para evitar que esto se propague a otras personas. Sí, ministra, le quería preguntar por un hecho práctico. Supongamos que en las próximas semanas se confirmara un caso de coronavirus acá en Chile.
¿Qué cambiará en materia de las determinaciones de la autoridad? Se lo pregunto porque cuando se decreta la alerta sanitaria a fines de la semana pasada, inmediatamente, pero inmediatamente se produce un disparo en la demanda de mascarillas que hoy día tiene las farmacias, al menos acá en Santiago, sin stock. No hay mascarillas y los distribuidores reconocen que los proveedores están sin posibilidad de traerlas porque China está evidentemente privilegiando a su gente porque la emergencia está allí. Entonces la pregunta es, ¿qué va a cambiar si es que se comprueba un caso? Y lo otro, Senabast, los hospitales, el sistema público, ¿tiene mascarillas suficientes para distribuir? A ver, varias cosas. Primero que nada, nosotros nos hemos puesto en todos los escenarios. Si los casos son algunos casos escasos, pocos como han sido en otros países, vemos que en Estados Unidos, en Canadá, han tenido casos, 12 casos, 6 casos, 8 casos, pero no se ha expandido el brote. Sin embargo, la población, obviamente por la situación y debido a que la Organización Mundial de la Salud ha decretado una emergencia de salud pública de importancia internacional, las personas se alarman. Pero aquí lo más importante es la comunicación oficial, la comunicación directa y la educación. Hoy día una persona en la calle o incluso si llegan algunos casos, no es necesario que use mascarillas. Es mucho más eficiente el lavado de manos frecuente, es mucho más importante manejar bien los cuadros respiratorios, lo que hablamos de la etiqueta de la tos, que es toser con el codo, la persona que use pañuelos desechables, lavarse bien las manos. Eso es mucho más eficiente y mucho más efectivo. Y es por eso que estamos concentrando en nuestras medidas de educación, de prevención, en ese tipo de medidas. Efectivamente, los escenarios son distintos, si son algunos casos particulares o si no, esto se transforma en lo que fue el H1N1. Ustedes saben hace unos años atrás que efectivamente hubo un aumento de brotes en todo el mundo, que se convirtió en pandemia. Hoy día todavía no se ha declarado una pandemia a nivel mundial, pero sí efectivamente ha llamado la atención que el número de casos ha aumentado en forma exponencial en las últimas semanas y hoy día ya tenemos más de 40.000 casos, pero sí tenemos que tomar las medidas preventivas y las medidas preventivas de las personas son el lavado de manos, la etiqueta de la tos. Y una persona que viene de algún lugar que ha estado en contacto con pacientes con coronavirus o venido de China o cualquier persona que tiene un cuadro respiratorio severo tiene que consultar a un servicio de salud. ¿En qué momento se decreta una pandemia? ¿Qué significa eso? Porque ya tenemos más de 40.000 contagiados, más de 1.000 muertos. Esto depende de las cifras, depende del nivel de expansión extraterritorial que tenga. ¿Cómo se determina y qué significa una pandemia? Hoy día los casos están concentrados, el brote en China, de los 40.000 casos, o 40.000 y tanto, más de 40.000 están en China, por lo tanto todavía no es una pandemia. Hablamos de pandemia cuando esto se ha expandido en el mundo. Lo que fue la H1N1 fue una pandemia, todos los países prácticamente del mundo estaban con H1N1, no se había controlado y eso es una pandemia. Hoy día no hay una pandemia del nuevo coronavirus 2019. Está concentrado todavía en China. La Organización Mundial de la Salud ha puesto en alerta diciendo que si pueden aparecer casos nuevos, principalmente en países donde el sistema de salud sea débil y no tienen las condiciones para hacer una buena vigilancia, para hacer un diagnóstico oportuno. Esas son las situaciones que pueden ser críticas y donde pueden haber casos y volver a aumentar los casos en forma importante. Hoy día sabemos que el gobierno chino está haciendo un tremendo esfuerzo para concentrar los casos ahí, a pesar que efectivamente hay casos en otras partes porque las personas viajan y estamos aprendiendo de este virus. Hoy día se saben algunas cosas, se saben que el periodo de incubación es hasta 14 días, hay estudios que se piensa que el periodo de incubación es mayor, se sabe que la tasa de mortalidad es un 2%, que es menor al SARS y al MERS, pero todavía queda mucho por aprender y por eso que como país tenemos que estar preparados y ponernos en todos los escenarios, Chile está hoy día bien preparado para hacer una buena vigilancia, un buen diagnóstico oportuno, hemos fortalecido la parte de laboratorio. Con respecto a su pregunta de las mascarillas, sí, efectivamente, Senabast ha hecho una compra importante de no solamente mascarillas, sino que otros insumos para los profesionales de salud y para la atención de los pacientes en caso que tuviéramos
situaciones particulares de coronavirus en alguna región o llegáramos a tener un brote como en otras partes. Ministra, las otras medidas que contempla esta alerta sanitaria, el poder, no sé, suprimir eventos masivos, el poder suspender clases, etcétera, ¿están pensadas para qué escenario? Eso es si es que tenemos el primer contagio o el primer caso en Chile, es si es que esto se empieza a reproducir y realmente tenemos un problema sanitario mayor. ¿Sobre qué escenario y sobre qué proyección están trabajando ustedes en el Ministerio? A ver, hoy día con la información que nosotros tenemos es que si llegan algunos casos en forma aislada, contenemos el brote, no se propaga el virus y es una situación que la podemos contener, efectivamente las medidas extraordinarias van a evaluarse día a día. Y eso es lo que nosotros no sabemos hoy día, no sabemos cómo se va a comportar el virus en las próximas semanas. Si vemos que es un escenario que efectivamente el coronavirus y las personas empiezan a contagiarse y tenemos un mayor descontrol del virus, probablemente vamos a tener que tomar medidas extraordinarias para evitar que se propague. Efectivamente, cuando hay un virus que está en proceso de reproducción, efectivamente la concentración de las personas hace que este virus se contagie en forma más frecuente. Esto es un virus que se sabe que es muy contagioso, eso sí que se sabe. Se sabe que también efectivamente aparentemente dura algunas horas. Pero no tenemos mucho más información, por lo tanto estamos esperando que tomar las medidas en caso que se presente un escenario que no sea favorable para nuestro país. Muy bien, ministra, muchísimas gracias por acompañarnos para hablar más de este tema, que probablemente vamos a seguir haciéndolo los próximos días. Que tenga una buena jornada. Muchas gracias, igualmente a ustedes.